Muy buenas, rebeldes ágiles, ¿cómo estáis? Vamos con un tema que produce un montón de confusión, caos y al final, como siempre os digo, el problema que tiene todo eso es que repercute en el negocio, en que hacemos menos cosas, somos menos eficientes, somos menos eficaces, metemos desperdicio y similar. Y es un tema que yo entiendo que puede provocar confusión, pero la realidad es que si lo entendéis los cuatro conceptos, la verdad que tampoco tiene mucha historia. Yo llevo trabajando con esto, que es lo que vamos a hablar hoy, que es la estimación ágil, hace ya muchísimo tiempo, he ayudado a un montón de equipos, sigo haciéndolo. Y sé que es un tema que puede producir bastante confusión, pero que es un tema que tenemos que aclarar y que creo que tampoco es para tanto si lo entendemos, ¿vale? Entonces, para eso, os he preparado un ejemplo, me he inventado un ejemplo, lo he evolucionado uno que tenía antes, que quizá algunos lo recordéis del blog, que era el sobre las frutas y tal, para explicar la estimación, lo he evolucionado para que sea todavía más simple, ¿vale? Nos alejemos de nuestro día a día de historias de usuario, backlogs relacionados con lo que cada uno hagamos, probablemente que sea tecnología o relacionados, y vamos a imaginarnos que tenemos un restaurante, un street food de comida, ¿vale? Y en vez de hablar de historias de usuario, vamos a hablar de platos de comida y vamos a intentar ver cómo podríamos hacer una analogía a la hora de estimar y explicar estimación ágil, ¿vale? Entonces he preparado una pizarra más de los rebeldes ágiles que tenéis aquí. Y entonces vamos a ir poco a poco intentando entender esto, que lo vamos a contar por lo menos lo más importante, en unos cuantos minutitos, y que luego de aquí pueden salir un montón de derivaciones y más vídeos y un montón de cosas más, pero quiero que entendáis sobre todo la esencia, quizá lo más importante, lo que no podéis pasar por encima. Entonces, primero, os había puesto aquí que quizá lo más importante que tendríamos que tener claro, lo dejo en inglés porque creo que se entiende mejor, es que el principal modelo, método, práctica, como queréis llamarlo, de estimación que típicamente nos vamos a encontrar en agilidad, porque se da mucho a ello, va mucho de la mano, es una buena práctica muy antigua, que lo podéis encontrar en muchos foros, y que se llama Yesterday Weather, o sea, algo así como el tiempo que hizo ayer, que se basa principalmente en mirar hacia atrás, ¿vale? Si tenemos sprints o iteraciones, ver cuánto se hizo en el sprint o iteración anterior, ¿vale? No me voy a meter más en esto porque podría tener muchas derivaciones del tipo a que no tuviese sprint, que fuese flujo continuo y similar, ¿vale? Pero vamos a quedarnos aquí con las ideas principales, que es el objetivo que quiero yo con este vídeo, ¿vale? Más allá de los posibles detalles o minuciosidades que podríamos encontrar en este tema, que son muchas, ¿vale? Pero el Yesterday Weather es la práctica principal asociada al contexto ágil que utilizamos para estimar, ¿vale? Miramos cuánto se hizo en el periodo anterior y con eso decimos, bueno, pues si llevo muchos trozos de tiempo, llámale sprint, llámale iteraciones, haciendo una cantidad de cosas, pues es probable, ¿vale?, que siga haciendo esa misma cantidad de cosas. No voy a entrar aquí en que deberíamos ir mejorando para hacer cada vez más, de que esto tiene connotaciones como que el equipo tiene que ser estable, o que los sprints tienen que tener una duración similar, ¿vale? No me voy a meter ahí, ¿vale? No quiero que nos perdamos en detalle, vamos a echar lo esencial. Pero este es el modelo de base para lo que es la estimación ágil. Vamos a complementar este ejemplo, vamos a meter un ejemplo aquí para entenderlo mejor, y vamos a suponer que tenemos un backlog, y que en ese backlog, ¿vale?, para abstraernos de nuestro día a día más complicado y que todos nos podamos entender, vamos a suponer que el backlog de nuestro street food, de nuestro restaurante, pues tiene algo similar a una historia de usuario, que por supuesto no lo es, ¿vale? Son ítems que aportan valor, y en este Product Backlog, ordenado por valor, nuestro Product Owner dice que lo que espera primero es que hagamos una paella, luego un huevo frito, luego un cocido madrileño, ¿vale?, que es un plato que para los que no lo conozcáis, que se tarda bastante tiempo en hacer, y lo último que os he puesto aquí es una ensalada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Que en principio, ¿vale?, si queremos ir calculando cuánto es, o queremos hacer previsiones, o tener más o menos controlado cuánto nuestra cocina o nuestro equipo de cocina es capaz de hacer por sprint, ¿vale? Pues una primera cosa que podríamos hacer es, pues en esos trozos de tiempo llamados sprints o iteraciones, ¿vale?, ir teniendo un registro, ir guardando, pues cuántos platos somos capaces de hacer por sprint. Es decir, si en este sprint hacemos 10 platos y en el siguiente pues decimos, oye, pues más o menos ya sabemos que lo normal es que el número puede oscilar entre 10, entonces en el siguiente sprint hacemos 12 platos, dice, ya tenemos dos números, del 10 y el 12, pues ya sabemos que nos movemos entre 10 y 12, el siguiente sprint, imaginemos que hacemos 11, pues tiene buena pinta, ha caído entre el rango 10, 12, el otro siguiente hacemos 14, pues ya nos movemos en un rango de 10, 14, y con eso, según van pasando los sprints, y si tenemos más o menos montadas algunas cosas, ¿vale?, como sprint más o menos de tiempo fijo, más o menos no, sprint de tiempo fijo, equipos estables, ¿vale?, que no me quiero perder ahí, pues esto funciona bastante bien, ¿vale? Porque funciona bastante bien porque lo que hace es una estimación que, a diferencia de la clásica, la de gestión de proyectos más oscura, más tradicional, que hacía una proyección hacia adelante estudiando los requerimientos, aquí lo que hacemos es una visión hacia detrás para predecir lo que va a pasar en los siguientes sprints, ¿vale? Hasta ahí bien.
Ahora se va complicando la cosilla. Fijaos que en este punto habríamos hecho una estimación que me parece que es la más natural, la que menos desperdicio tiene y que algunas veces no podemos hacer, pero que deberíamos intentar hacer. Y es que estamos haciendo las estimaciones, estamos viendo qué pasó en los sprint previos y por tanto estamos haciendo una previsión del siguiente sprint en función del número de platos que terminamos por sprint o iteración, ¿vale? Aquí no me voy a alargar, de hecho te dejo allá arriba un vídeo, ¿vale?, de ampliación, porque esto, si yo estimo el número de platos, esto es una manera de hacer un modelo de estimación que en los últimos años se ha hecho muy famoso en el mundo ágil, porque funciona en ciertos contextos bastante bien y que se llama No Estimates, ¿vale? Te dejo el vídeo, ¿vale?, para que enganches, porque aquí no me voy a meter. Pero fijaros que esto sería lo más natural. Sería la estimación, ¿vale?, basada en el número de platos. Fijaos que es una, ya os lo contaré luego, pero es la que menos desperdicio tiene, le parece que es la más natural y similar. De hecho, a cualquiera de los diferentes métodos de estimación que vamos a ir viendo aquí, bajo el contexto ágil, luego más adelante, y os lo dejo aquí un poco para que vayamos reflexionando, yo le pido a la gente con la que trabajo, a la gente que ayudo, ¿vale?, y yo te lo traslado a ti, de que cuando definamos cuál va a ser nuestro método de estimación, ¿vale?, cualquiera de las diferentes variantes que van a salir aquí, tenemos que tener en cuenta unos mínimos que tiene que tener eso, ¿vale? Porque como todos estos diferentes que todavía no hemos entrado, modelos o maneras de estimar, pues se van a adecuar unos entornos a otros dependiendo de la casuística que tengáis cada uno, lo que sí al menos quiero, es que al menos, oye, y antes de seguir, suscríbete al canal, que me echas una mano, motivas, se difunde más el conocimiento y nos ayudas y nos motivas a hacer más vídeos, ¿vale? Bueno, paréntesis cerrado. Vamos a pedirle a todos los modelos, a cualquiera de las combinaciones, luego lo repasaremos al final, que sean rápidas. O sea, lo que no podemos hacer es tirarnos 5 días estimando, o una mañana entera, porque recordad que lo que queremos es hacer working software o working solution, si no hacéis software. Es decir, queremos entregar valor. Entonces, si en lo que es un sprint vamos reduciendo el tiempo de crear cosas que supuestamente van a aportar valor al usuario o tienen más alta probabilidad, y ese tiempo lo gastamos en estimar, y nos tiramos 5 días siendo exagerados estimando, pues nos queda menos sprint, ¿vale? El objetivo nuestro es ser fiables, entregar más cosas, pero la estimación es un desperdicio en el fondo, un desperdicio que a lo mejor no puedo evitar, pero hay que intentar que sea lo mínimo. O sea, que la combinación que elijamos, una vez que las veamos todas, tiene que intentar ser la más rápida. Además, tiene que ayudarnos a hacer el máximo de historia de usuario. Fijaos que esto es un tema que puede parecer trivial, pero no lo es. En este que acabamos de ver, que es estimar en función del número de platos que hice en el sprint anterior, si yo quisiese, ¿vale?, cada vez tener una velocidad mayor, y además la quiero relacionar con las estimaciones como que es muy directo, ¿no? Porque de hecho podría tener una gráfica con los sprints y cuántos platos hago, y sería muy visual intentar hacer más platos, pero luego ya veréis que no en todos los métodos de estimación va a pasar lo mismo. Por eso os digo que nuestra checklist, entre comillas, debería de intentar reflexionar que queremos un método de estimación que nos ayude a hacer cada vez más historia de usuario. Luego le vamos a pedir que sea fiable. Esto puede parecer una obviedad, pero ni mucho menos lo es. Yo no te puedo decir cuánta gente yo he visto que estima y no sabe si estima bien. O sea, directamente gasta tiempo en estimar porque por protocolo hay que hacerlo, pero no sabe si cuando estima lo hace con un grado de fiabilidad o ninguno. Entonces, estimar, si no vais a ser capaces de saber si lo estáis haciendo bien, pues no estiméis. ¿Para qué estáis haciendo eso? Dedicaos a hacer historia de usuario, ¿vale? Y luego le vamos a pedir también que nos ayude a saber cómo va la historia de usuario o el ítem o el PBI o como cada uno quiera llamarlo que estamos trabajando. O sea, mi método de estimación también me tendría que ayudar a eso, porque eso es muy importante. Es decir, que yo una vez que he empezado un plato, que hemos empezado la paella, el método que yo utilice va a venir muy bien que me ayude a saber si la paella habíamos dicho que iba a ser 3 horas y ya vamos mal de tiempo porque estamos en 4, o no, o todavía vamos en 2,5 y nos queda más tiempo. Eso parece una obviedad, pero ayuda muchísimo, pero mucho, créetelo, te lo digo yo, ayuda mucho a que la velocidad del equipo aumente, ¿vale? Esos son como 4 cosas mínimas que yo os traslado, os pido y reflexiono que tiene que tener el método de estimación final que utilicéis. Teníamos, como comentamos, la primera opción, que es la más natural, la más fácil, ojalá pudierais hacerla, que es simplemente contar el número de platos. Es cierto, que es lo que estaréis pensando muchos, que no siempre podemos hacerlo. Hay otras veces que sí podemos hacerlo y no lo hacemos, pero hay veces que no. Por ejemplo, claro, ¿no? Alguno o alguna estaréis pensando en que, claro, si en un sprint resulta que hago una paella y un huevo frito, he hecho 2 cosas. Y si en el siguiente sprint solo hago huevos fritos y, por ejemplo, hago 50 huevos fritos, pues claro, 2,50, pues ahí se me ha desmontado el modelo, porque claro, dice 2, pero es que eran más elaborados. Y claro, 50 eran más fáciles, con lo cual ese método ahí no funciona bien, ¿vale? Y entonces pasaríamos a otro clásico,
en lo que serían los métodos de estimación en agilidad, que es ponderar, es decir, ponerle un número a cada una de las cosas que tenemos que hacer sobre cómo de difícil, cómo de complejo, cuánto tiempo me va a llevar, etcétera. Digamos una ponderación, de tal manera que a partir de ahí ya no contaremos cuántos platos hacemos, sino contaremos la suma de las cosas terminadas, la suma de la ponderación de las cosas terminadas. O sea, si esto le puse un 3, y esto un 8 y esto un 1, pues tendría un 9 más 3, 12. ¿Vale? Si es que son estos 3 platos nada más. ¿Vale? Así intento ponderar e intento equiparar o igualar que la cantidad de cosas que termino por trozo de tiempo, sprint o iteración. Ahí aparecen las ponderaciones, lo que se conoce como punto historia. ¿Vale? Y aquí aparece una cosa que es muy peligrosa si no entendéis bien. Porque el punto historia es, en muchas ocasiones es muy oscuro. Es algo que ha ido evolucionando con el tiempo, que incluso si miráis en Google podéis encontrar muchas interpretaciones diferentes hasta por el mismo autor. El mismo autor a lo mejor hace 10 años decía una cosa y ahora dice, luego pondré unos cuantos ejemplos, y ahora dice otra. O malas interpretaciones y similar. Y el problema que tiene esto, en mi caso, es que si no lo entendéis bien, pues va a afectar a todos los puntos que puse antes y también a la propia velocidad y va a aumentar el desperdicio, que es lo que no queremos. Entonces nos vamos a encontrar, os he querido dividir dos decisiones que podríamos tomar sobre el punto historia. Primero, qué significa para nosotros y segundo, qué rango utilizo, qué números, qué conjunto de números utilizo a la hora de asignar esas ponderaciones a las diferentes cosas que yo quiero estimar. Entonces, lo que refiere al significado, ¿vale? Ahí yo conozco 3 cosas nada más, ¿vale? Una es la complejidad, otra el esfuerzo y otra el tiempo ideal. Vamos a ir repasando cada una para que yo al menos os voy a recomendar donde yo me quedaría. La primera, la complejidad, utiliza muchísima gente, que vendría a ser como decir, ¿cómo de complejo es esto? ¿Cómo de complejo es esto? ¿Y cómo de complejo es esto? ¿Vale? No voy a ampliarme aquí, pero normalmente aquí se suele utilizar un rango donde el número más pequeño es lo menos complejo y luego tomamos la unidad. Imaginad que lo más fácil que hacemos en nuestra cocina es el huevo frito, le ponemos un 1 y decimos la paella cuánto difícil comparado con el huevo frito es, ¿vale? Y se empiezan a sacar ponderaciones. Aquí el problema que tiene la complejidad, y es por lo que yo recomiendo que no lo utilicéis, y sí que es cierto, yo lo he utilizado y tendré cosas escritas en las que lo utilizaba, pero recordad que estas cosas evolucionan, aprendemos más cosas, evolucionamos, es que tiene algunos problemas respecto a lo que estamos buscando. Tiene un problema importante sobre la interpretación, que es difícil interpretar qué es para ti complejo y qué es para mí, ¿vale? Eso en algunos equipos, a mí me pasa mucho en algunos equipos, cuando veo un montón de puntos de historia, les pregunto qué significa, dicen complejidad y le digo qué es para ti la complejidad y qué es para ti, y no me dicen lo mismo, 2 personas. Entonces tiene un problemilla ahí. Pero algo más importante es que me hace muy difícil el seguimiento. Es decir, imaginemos que estamos empezando con la paella y la paella tenía complejidad 5. ¿Cómo vamos? Imagina que la paella está en el doing. ¿En qué punto tendríamos que levantar la alerta roja de, oye, equipo, se nos está retrasando la paella? ¿Qué herramienta tengo yo para saber que la paella se está yendo y que por tanto va a afectar al alcance del sprint? Recuerda que tenemos que ser fiables. Es muy difícil y es por eso que mucha gente acaba teniendo una relación entre la complejidad, ¿vale? Y el tiempo, diciendo, bueno, normalmente a las cosas que le pongo complejidad 5 tardo entre 1 hora y 10, o entre 2 horas y 10. Entonces empiezan a tener rango. Fijaos que cuanto más cosas meto, más capas, más gestión, ya debería oleros que ahí empezamos a meter desperdicio. Es por lo cual mucha gente acaba llegando a otras las interpretaciones, que al final lo simplifica. Y ya os digo yo que por experiencia mía ya os lo cuento, que mucha gente es muy reacia a ponerle tiempo ideal a las estimaciones en las historias de usuario de los ítems, pero que con el tiempo cuando coge madurez al final dice, mira, lo de la complejidad me lo voy a quitar de en medio porque es un trámite para llegar al final a poner tiempo. Porque el tiempo, ¿vale? Tiempo ideal, o sea, cuánto yo creo que voy a tardar en hacer la paella, ¿vale? 5 horas. Me facilita un montón todas esas cosas. El tiempo, en lo que refiere a la interpretación, todos entendemos lo que es el tiempo. El tiempo en el seguimiento me ayuda un montón, porque digo, hombre, si dije 5 horas y ya vamos por 5 horas y media, ya puedo decirle al product owner que está cara al público que no va a llegar a la paella, que vaya preparando o que vaya gestionando al cliente, ¿vale? Y me quita, obviamente, ya la relación con el tiempo es directa, ¿vale? Por eso yo voy a recomendar luego que utilicéis tiempo ideal. Pero no solo es que yo lo recomiende, hay mucha gente que es muy reacia a esto del tiempo. El tiempo hay que tener mucho cuidado con él, obviamente. Hacer seguimiento en función del tiempo es peligroso. Pensar que tiempo transcurrido es igual a avance es peligroso. Hay muchas interpretaciones muy complejas y oscuras del tiempo, históricas, muchas de ellas heredadas del mundo de la gestión de proyectos y de la industrialización. Pero eso no quiere decir que erradiquemos el tiempo de la faz de la Tierra. De hecho, fíjate en todas estas imágenes que te voy dejando, ¿vale? Todos estos pantallazos son definiciones de autores de renombre, de los padres de la agilidad, en los cuales todas estas definiciones, como podéis estar viendo, lo que nos dicen estas personas es que ellos entienden que el punto historia o las estimaciones a nivel de ítem deberían de ser en tiempo. O sea, que no es que lo diga yo, Javier Garzás,
sino que yo lo digo porque lo he leído en muchos sitios y porque lo he probado, pero que hay muchos autores que te van a recomendar el tiempo. Hay una derivación del tiempo que también te la quiero poner, que no te la voy a recomendar nunca, que es el esfuerzo. Recuerda que el tiempo es cuánto voy a tardar, el esfuerzo es cuántas horas le vamos a echar. A mí el esfuerzo me parece ya también peligroso, porque claro, no es lo mismo que vamos a tardar un día a que vamos a estar trabajando 3 personas durante un día, que si trabajamos 5 horas durante ese día, ¿vale? Pues serían 15 horas de esfuerzo, no es lo mismo, ¿vale? El esfuerzo a mí no me gusta porque empieza a contar horas por persona, lo hace más complejo, más detallado. Yo sé que hay gente que lo utiliza, de todo, como siempre te digo, no podemos ser absolutistas y erradicar todo, porque siempre hay ciertas circunstancias en que alguna cosa que aparentemente no funciona o no es bueno, algunas veces funciona, pero es raro que el esfuerzo sea una buena opción. Yo me iría siempre a un tiempo ideal por lo que hemos hablado. Y ahora vamos con el rango, ¿vale? ¿Qué rango utilizamos? Bien sea en complejidad o bien sea en tiempo ideal. Vamos desde el 1 al 1000, del 1 al infinito, ¿vale? Te he querido poner aquí los dos casos típicos podemos encontrarnos, rangos continuos y rangos discretos. El rango continuo sería poner 3,9, 4,8, utilizar una serie de números grandísima, todos los números, ¿vale? Es decir, voy a tardar en la paella complejidad 3,9 o paella 3 horas con 9 minutos, ¿vale? O tendríamos los rangos discretos. Los rangos discretos es pues, solo tener un subconjunto de números que podemos elegir. Típicamente aquí, como muchos conoceréis, y si no, pues ya lo conocéis aquí, hay gente que utiliza series, donde sus dos series típicas es el Fibonacci, ya sabéis, 1 y 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, ¿vale? O hay otros que se utiliza el doble, el 2, 4, 6, los números pares. Entonces, yo voy a recomendaros la discreta. Y os la voy a recomendar por una cosa que no voy a contar en este vídeo porque se me iría. Y es que, respecto a lo que os dije que tenéis que tener modelos de estimación fiables, una manera de saber si mi modelo es fiable es estudiar qué ha pasado con las estimaciones que he tenido anteriores. Es algo que no es muy complejo. Te dejo un artículo o un post del blog que habla sobre las curvas de Rayleigh, que es como lo vamos a hacer muchas veces, pero si yo tengo un rango, entre comillas, infinito, de posibilidades de estimación respecto a los ítems del Product Backlog, luego hacer estudios de cómo me ha ido de pasado es muy complicado porque manejo una cantidad amplísima de combinaciones, de posibilidades. Sin embargo, al poner rangos, eso se reduce bastante y además no solo eso, sino que la gestión que me lleva es mucho menor y las decisiones son mucho más rápidas, ¿vale? Sí que os quiero decir, súper importante, y por eso he dicho 1.000.000 de veces, por si alguno conoce, que las cartas del Planning Poker las tiréis a la basura, ¿vale? Hace unos 5 o 6 años no lo veíamos tan claro, pero os digo siempre un montón de veces, esto evoluciona. Por eso el Planning Poker, las cartas del Planning Poker son peligrosas, porque lo que os quería decir, y por eso os he puesto esta X ahí, es que el rango que utilicéis, lo que no podéis es dejarlo abierto hasta el infinito, porque eso va a generar la posibilidad de que podéis poner números altos y no lo veáis con malos ojos. Y esto, que te dejo otro artículo ahí arriba sobre esto, me podría llevar a ver con buenos ojos platos que excesivamente son muy grandes, ¿vale? Entonces, y eso no es bueno porque eso tiene un desperdicio altísimo. Entonces eso es otra historia que no la vamos a contar tampoco en este vídeo, pero es un tema que tenéis que controlar, ¿vale? Por eso os voy a recomendar eso. Entonces, concluyendo, vamos a repasar nuestro checklist, ¿vale? Os decía rápido que me ayuda a hacer el máximo de historia de usuario, fiable y cómo va la historia de usuario. Entonces, para mí el ganador de todo esto, por supuesto, es quitarme toda esta historia de aquí abajo, que tiene un montón de desperdicio y posibilidad de liarla en algún momento, e irnos a contar el número de platos. Es cierto que eso no lo puede hacer todo el mundo, porque para hacer eso, más o menos lo que hay en el Product Backlog tiene que ser un tamaño similar. Hay veces que no se puede, el caso del restaurante es un ejemplo, las paellas no son comparables con los huevos fritos. Pero hay otras veces que trabajando el tamaño de la historia de usuario, yendo a historias de usuario más pequeñitas y similares, os podéis ir aquí. Si os vais a solo estimar o hacer los yesterday weather en número de platos hacia el pasado, os vais a quitar desperdicio a morir. Además va a ser rápido, va a ayudaros a hacer más historia de usuario, porque la gráfica que vais haciendo de históricos, prácticamente la misma gráfica, bueno, prácticamente no, es la gráfica que me gustaría mejorar, hacer cada vez más historias de usuario, ¿vale? Es fiable y además me ayuda mucho a saber cómo va la historia de usuario si a todas esas historias de usuario de un tamaño similar le asociáis un tiempo ideal, todo es el mismo, ¿vale? Si no estamos ahí, ¿vale? Tendríamos que irnos a una de estas combinaciones. Y entonces, yo intentaría, o mi recomendación sería siempre que respecto a los puntos que os he dicho antes, os va a funcionar mucho, lo mejor que os va a funcionar es ir a tiempo ideal, porque el tiempo ideal es más rápido de poner, me ayuda más a hacer historia de usuario en el sentido de que voy a tener un control bastante bueno del cómo voy, que me va, claro, si yo le he puesto un 5, pues ya sé que si son 5 horas, pues cuando llevemos 5,1, pues la paella se está retrasando.
Y por tanto, si yo no, claro, si yo no tengo ese concepto y el concepto es abstracto de complejidad 5, pues el cómo vamos a intentar poner medidas para solucionar esa desviación es mucho más complicado, ¿vale? Por lo tanto, yo os voy a recomendar siempre que utilicéis el tiempo ideal. Yo entiendo que en algunos contextos muy oscuros el tiempo ideal históricamente trajo problemas porque llegaba un jefe por ahí en plan Darth Vader y fustigaba ya a la gente para que dijiste 5 horas, pues te voy a matar si no son 5. Pero claro, vamos a entender que estamos en un ambiente más sano, más peopleware y que eso no nos va a pasar. Y luego, por supuesto, que tengáis rangos discretos. Ten en cuenta una cosa importante para terminar, que esto es muy importante, muy importante, súper importante, ¿vale? A efectos de velocidad, desperdicio, eficiencia y eficacia del equipo y por tanto el impacto al negocio. Si utilizáis esto porque tenéis que ir a una ponderación con punto de historia, no podéis dejar de contar cuántos platos hacéis por trozo de tiempo, ¿vale? Porque aquí un problema muy grande, y además hay algunas herramientas que es que directamente lo hacen así, es asociar esto, o sea, el número de puntos de historia que termino por sprint, con la velocidad del sprint. Lo podéis utilizar para estimar, es decir, yo he obtenido 17, 20 o 30 puntos de historia por ese sprint, que es la suma de los platos terminados, no, bueno, la suma de la ponderación de los platos terminados, ¿vale? Pero ojo con solo llevar eso, porque si yo termino el sprint, veo los platos que he terminado, sumo la ponderación que tenían y al siguiente sprint ese número me vale y está bien para poder hacer una estimación, pero lo que no podemos hacer es intentar incrementar ese número, porque eso me podría llevar a intentar, subconscientemente me llevaría a no ver con malos ojos sobreestimar el tiempo de los platos, ¿vale? Hasta tal punto de que podría crecer ese número y bajar el número de platos que hago. De hecho, podría pasar, o sea, si yo las paellas, en vez de decir 5 horas, digo que son 10, el número, la velocidad contada en puntos de historia va a subir y el número de platos que voy a hacer va a bajar. Y eso tiene un problema muy grave. Por tanto, además de todo lo que os he contado, una capa de gestión más que me mete la ponderación, utilizar la ponderación para estimar, es que problema grandísimo que eso lo asocie con la eficiencia o la velocidad, y otro problema grandísimo que no mire cuántos platos estoy terminando por sprint. Por tanto, esto obligatoriamente, si ponderáis, también a la vez que veis la velocidad o como le queráis llamar, el número de puntos hechos por sprint, hay que ver el número de historia de usuario que habéis hecho. Bueno, esto da para un montón, va para un montón, pero trae un montón de problemas, confusiones y desperdicios, pero quería que por lo menos, a ver si con este ejemplo que os he puesto, nos queda mucho más claro y da para un montón de cosas más, para más vídeos, el no estoy, no hemos entrado y un montón de cosas más. Bueno, espero que te haya ayudado, Recuerda suscribirte al canal, darle un like si te ha gustado, porque nos echas una mano a que hagamos más vídeos y a que el conocimiento se difunda y que la agilidad te acompañe y suerte con todo esto. Nos vemos,